Vamos a tratar de retomar lo que había empezado Jorge, ¿sí? Y haciendo una pequeñísima introducción, ¿no? Había Jorge empezado a hablar de cómo leer las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer un repaso también con mis propias palabras, pero tratando de usar un poco el estilo de dar ejemplos y todo eso. Recordemos o tengamos en cuenta que cuando nosotros leemos las Escrituras, que se acuerdan que Jorge dijo que no es un libro, es una colección de libros, es una biblioteca de libros nosotros los católicos tenemos 73 libros, ¿se acuerdan? 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, es una biblioteca de libros. Tenemos más libros que nuestros hermanos protestantes en el Antiguo Testamento, pero la cantidad de libros del Nuevo Testamento es igual para todas las iglesias cristianas. Ahora bien, cuando nosotros leemos las Escrituras, leemos esa colección de libros, no estamos leyendo libros de historia, no estamos leyendo una crónica de historia así como escrita por alguien que quiere narrar los hechos de una manera lo más objetivamente posible. Estamos leyendo cartas de amor de Dios al hombre. Son cartas de amor, cartas que invitan a la conversión, que invitan a establecer y mantener la alianza que Dios hizo con el hombre, ¿no? Ustedes saben la gran alianza, primero la de Moisés. Y en el fondo estamos, sí, viviendo, recreando un acontecimiento histórico. Eso es cierto, no es un libro histórico de historia, pero es un libro que recrea un acontecimiento histórico que sigue pasando hoy en día, que es este Dios que interviene, que va interviniendo en la historia hasta hacerse carne en Jesucristo. Esto esencialmente es un acontecimiento histórico. ¿Pero por qué digo que no es un libro de historia? Porque justamente no es una narración neutral, es un pueblo que, inspirado por Dios a través de sus redactores sagrados, va consignando ese drama, esa historia donde Dios se va dando a conocer, el pueblo va experimentando esa presencia a través de los profetas, a través de los signos de la misma historia. Y es una historia abierta hacia una plenitud que tiene cumplimiento en Jesucristo. Y esto es importante de ver que de alguna manera esto ya es una revolución. Pensar en estos libros como un acontecimiento que va encaminando hacia la redención definitiva que es Jesucristo. Todavía, por supuesto, nos falta esa consumación perfecta que es la segunda venida, pero esto ya es una revolución respecto de lo que los pueblos vecinos sostenían. Ustedes saben que los pueblos vecinos estaban como envueltos en una concepción donde había ciclos, eternos ciclos, como un hámster en una rueda, eternos ciclos donde se repetían día y noche, las fases lunares, los solsticios, las estaciones, los ritmos climáticos, las cosechas. Es decir, era un pueblo que no estaba abierto hacia una plenitud. Viviendo un ciclo, los había vivido todos. Era una eterna repetición de ciclos interminables. No había ahí una esperanza futura. Después lo van a ver más adelante con Jorge, cuando Dios se le revela a Abraham, le promete bienes que no tiene en ese momento. Y eso es lo que lo hace poner en camino, lo hace ser peregrino hacia una plenitud que carece de ese momento. Le muestra lo que significa la esperanza.
la esperanza en algo que todavía no se tiene. Por eso es que el cristianismo, el judaísmo por supuesto tampoco, pero estamos hablando del cristianismo, no es una nostalgia a un paraíso perdido, es la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva que tan bellamente nos describe el Apocalipsis. Y entonces vemos y empezamos a leer esa historia de la salvación, que no es una historia, una crónica aséptica, sino que es un acontecimiento de salvación que se va produciendo y que, ya les digo, de una manera amorosa y muchas veces conflictiva, Dios va inspirando a los hombres. Entonces la historia se convierte en el escenario de la acción redentora de Dios. De eso se trata. Y Dios, que asume el modo humano, asume los tiempos, las debilidades, los pecados de los hombres, va haciéndose conocer a través de los mismos hombres. Por eso, Jorge también lo decía la vez pasada, el ser humano, el redactor sagrado, no es solamente un escriba que escucha el mandato divino, el dictado divino, como si el Corán, el Corán se lo dictó así textualmente a Mahoma, a Alá. En cambio, en la Biblia, el hombre no es un escriba. El hombre va experimentando esta historia, va viviéndola en su corazón y en comunidad, y va primero con tradiciones orales y después escritas, va consignando esa experiencia inspirado por Dios, pero a través de sus modos, a través de su contexto, a través de sus límites, teniendo en cuenta los géneros literarios, teniendo en cuenta el destinatario, etc. Entonces, lo primero que tenemos que pensar acá para estudiar y leer la Biblia es no caer en dos trampas, en dos peligros fundamentales, ¿no? Yo diría. El primero, por supuesto, cuando uno lee la Biblia, lo primero que hace, y está bien, es ¿qué me dice a mí el texto? ¿No? Este texto que estoy leyendo me inspira, me dice lo siguiente. Pero eso tiene un peligro. El peligro que querramos nosotros proyectar nuestras propias expectativas en el texto. ¿Qué es lo que queremos que el texto nos diga? Y de alguna manera buscar una respuesta que en el fondo es lo que nosotros queremos oír. Entonces, por eso, una buena razón para estudiar la Biblia de una manera seria es darnos cuenta que hay un mensaje objetivo de la Biblia, más allá de nuestros deseos, más allá de lo que querríamos nosotros escuchar, y a veces nos descoloca. A veces nos tira la estantería abajo. ¿Por qué? Porque más de una vez esa revelación de Dios nos mueve a la conversión y está lejos de lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, el estudio de la Biblia, lo primero que hace es salvarnos, purificarnos de esa subjetividad donde nosotros queremos leer la Biblia y que nos diga y nos tranquilice, muchas veces nos diga lo que queremos escuchar y nos tranquilice, ¿no? Y otro de los peligros, yo diría, es que tengamos una lectura superficial. Estamos tan acostumbrados a algunos pasajes o algunos libros de la Biblia que los leemos muy como de pasada. Como automáticamente, sabiendo ya lo que nos va a decir, porque ya sabemos este texto. Les pongo este ejemplo. Imagínense que nosotros descubrimos, ya siendo mayores, adultos, una carta que nos escribió nuestra madre cuando éramos adolescentes. En ese momento ya sabíamos lo que nos iba a decir, siempre nos dice lo mismo, entonces la pasamos por arriba la carta, sí, ya sé, sí, esto, que me porte bien, que sea bueno, sí, ya sé, como típicos adolescentes que somos o que fuimos, o que seguimos siendo, la pasamos muy por encima porque estamos acostumbrados. Pero después
a los años, la redescubrimos y empezamos a leer entre líneas. Y descubrimos cosas que no habíamos descubierto en esa primera lectura superficial. Estábamos tan acostumbrados a leerlo automáticamente que no nos dimos cuenta de algunos mensajes muy profundos que nuestra madre quería transmitirnos. Entonces esa relectura, que no es una relectura automática, sino tratando de descubrir cosas nuevas, no suponiendo que ya sabemos todo, nos hace descubrir algunas cosas que nos quiso decir nuestra madre y que en un momento no nos dimos cuenta. Y lo mismo pasa con los evangelios, por ejemplo, ¿no? Creemos que lo sabemos de memoria, los episodios. Esto son las bodas de Caná, esto son las multiplicaciones de los panes. Sí, ya los conozco. Si uno se detiene, se desacostumbra del texto y empieza a leerlo con una mirada nueva, descubre cosas. Siempre descubre cosas porque la palabra de Dios siempre es nueva, siempre nos renueva. Recuerden la frase de Cristo en el Apocalipsis, ¿no? Yo hago nuevas todas las cosas. No hay rutina en los evangelios, no hay acostumbramiento. Siempre Dios nos desconcierta, siempre Dios nos ilumina, ¿no? Y en ese sentido, si hay algún mensaje, Sofi, vos interrumpime. No, sí te interrumpo. Bueno, por eso, entonces, yo iba a hacer así pensando que Sofi me iba a leer algo, pero bueno, termino el gesto de tomar el sorbito acá. Por ahí podemos decir que se conectó Marta y Grisel dice gracias. ¿Marta Zavala? Sí. Marta Zavala desde México. ¿Qué tal, Marta? Que siempre Grisel dice gracias por estar ahí, siempre con tanto cariño. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver, ya que con esta muy breve introducción tratamos de apuntar, de darnos cuenta la importancia del estudio de la Biblia para que no proyectemos nuestros deseos, no proyectemos nuestras ideas y dejemos hablar al texto. Tanto porque proyectamos, como digo, nuestros deseos o nuestros preconceptos, o porque estamos demasiado acostumbrados. Entonces, en ambos casos, está muy bueno tratar de ver algunos métodos muy sencillos para analizar la Biblia, para estudiar la Biblia, que los eruditos usan, pero que nosotros vamos con ejemplos a presentar para invitarlos a ustedes, invitarnos a nosotros mismos a tener ese estudio serio de la Biblia para no caer en estas trampas. Vamos de vuelta a un ejemplo para presentar estos dos métodos de análisis. Imaginemos que recibimos un email. Ya no hablamos de esa carta antigua de nuestra madre, sino un email de un hermano, ¿no? Por supuesto, también lo conocemos a este hermano nuestro, sabemos cómo es su manera de ser, sabemos sus expresiones, y empezamos a leer la carta. Supónganse que empieza a quejarse de algo. Bueno, depende cómo sea él. Entonces sabemos, sí, bueno, ya sabemos que siempre le aprieta por ese lado, entonces lo ignoramos. O si creemos o si lo conocemos y sabemos que no es de quejarse demasiado, empezamos a ver, bueno, ¿por qué se está quejando? Prestamos más atención ahí. No lo pasamos así como diciendo, bueno, es una cosa, ¿por qué? ¿Qué le está pasando acá, no? Entonces estamos tratando de analizar qué es lo que le está pasando, o tal vez empiece con un tono más escéptico y termine más optimista. Bueno, entonces tratamos de ver qué pasó en el medio, qué noticias nos está contando para terminar de esa manera optimista, ¿no? O puede ser que de repente nos encontremos con algo incomprensible, una frase, una expresión que no sabemos, no entendemos cómo tomarlo esto. Entonces ahí tenemos que hacer otro tipo de análisis y ya no nos sirve saber el contexto de nuestro hermano, saber cómo es su carácter. Bueno, ahí hay otra cosa que tenemos que abordarla de otra manera, no entendemos esto. Bueno, esto es una manera muy sencilla de presentar dos métodos de análisis de interpretación de un texto bíblico.
Por un lado, el primer gran método muy popular y que es el más antiguo, diría yo, es ubicar el texto en el contexto. ¿Qué es el contexto? Es la situación histórica, la situación de a quién se está dirigiendo, cuáles son los géneros literarios que usa, cuál es la situación vital de quien está escribiendo eso. Y acá es muy importante este tema. Estamos hablando entonces de los métodos históricos que están tratando de situar el texto en el contexto. Y fíjense, tomamos solamente los 2 primeros capítulos del Génesis, con lo que empieza Génesis 1, Génesis 2. Bueno, hay entre ambos, son diferentes tradiciones, diferentes redactores sagrados, y hay como 4 siglos de diferencia entre ambos. Y no importa tanto esto, sino el tema de que es una situación vital totalmente diferente. En un caso, el Génesis 1, que es el más moderno, es la situación del exilio en medio de Babilonia. Es la situación vital de los exiliados en Babilonia que perdieron su templo, perdieron su patria y están en una cultura extraña, influidos por una religión y unos mitos que no comprenden, que no tienen nada que ver con la alianza que en su momento Moisés estableció con su pueblo. Están totalmente desarraigados, desubicados, están angustiados. Ese es el ánimo como música de fondo que hay que interpretar cuando uno lee el Génesis 1. Tradición sacerdotal, si les interesa. Es una tradición muy diferente y un contexto muy diferente a la de los siguientes capítulos. El Génesis 2 está escrito más antiguamente. Vamos a ubicarlo, más o menos, esto es siglo X a.C., el Génesis 2. El Génesis 1 es más o menos el siglo VI a.C. Y en el siglo X a.C. estamos en el reinado de Salomón, una época de prosperidad, una época de relativa paz, una época de la construcción del templo de Salomón. Es decir, es otro el talante, es otra la música de fondo que hay detrás. No es lo mismo un israelita que está viendo cómo se construye el templo, el gran templo de Salomón en medio de una época de prosperidad, que un judío que está en el exilio, angustiado, desarraigado. Son 2 contextos diferentes. No nos vamos a meter ahora de cómo eso repercute concretamente en Génesis 1, en Génesis 2, son diferentes estilos. Lo que nos interesa es que es muy importante situarnos en el marco histórico. ¿Y qué está viviendo en ese momento el redactor sagrado que escribe? No es lo mismo, uno toma la Biblia como si fuera un libro a veces. Cuando decimos que es una biblioteca, no está escrito por el mismo autor, que son varias obras del mismo autor. Son diferentes autores, diferentes estilos, diferentes contextos vitales, diferentes oyentes, diferentes tradiciones. Por eso es tan importante meternos en ese contexto. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, además, otro factor importante, cuando nosotros, por ejemplo, leemos los evangelios, por supuesto, registran lo que hizo Jesús por los años 30, pero también tenemos que situarnos en el contexto de los evangelistas cuando pusieron por escrito esas tradiciones que vienen de los años 30. Y ahí tenemos que ubicarnos más o menos en los años 80, 70, 80, y también tenemos que pensar en el contexto concreto de estos autores, estos evangelistas, que habían empezado a ser perseguidos. Son otros contextos y también tenemos que tenerlo en cuenta. Suena complicado, ¿no? Pero ahí están los especialistas para hacernos más fácil el camino con obras que son muy interesantes. Bueno, de hecho, con el Antiguo Testamento, ustedes saben que Jorge está siguiendo para leer el Antiguo Testamento, que es un libro muy, muy accesible de Etienne Charpentier, pero hay muchísimas otras obras que, digamos, nos presentan esto para que nosotros lo podamos ver, lo podamos estudiar, lo podamos sondar. Lo que queremos mostrar ahora es
que hay que tener en cuenta estas cosas, que influyen a la hora de tratar de que el texto nos hable, y que nos revele su novedad. Entonces tenemos que tener en cuenta el momento concreto, cómo se fue redactando esos diferentes libros, ¿no? Son diferentes estilos. Una cosa es el estilo de los evangelios, otra cosa es el estilo del Apocalipsis, que es el género apocalíptico, otra cosa son los primeros capítulos del Génesis, que es el lenguaje mítico. Otra cosa son los libros de los jueces o los salmos, los libros que, como decía Jorge la vez pasada, ¿no? Es la sabiduría, ¿no? Están los proverbios, el libro de la sabiduría, los salmos, etc. El libro de Job también se lo encuentra también en ese estilo. Ahora bien, cuando nosotros leemos el email de nuestro hermano, lo conocemos, vivimos la misma historia de nuestro hermano. Compartimos la misma historia familiar, la misma historia comunitaria, los dos estamos pasando por la pandemia, los dos estamos sufriendo el mismo contexto político, social, económico, mundial, local. Tenemos códigos en común, muchísimos, pero cuando nos metemos en el texto bíblico, tenemos que superar una brecha de muchos siglos. Los textos más antiguos que se pusieron por escrito más o menos empiezan, ya les digo, en el siglo X a.C., incluso antes, con tradiciones orales anteriores. De manera que el contexto es totalmente diferente. Por eso cuando uno lee estos diferentes libros de la Biblia, también tiene que darse cuenta de eso. El autor sagrado no comparte nuestros códigos históricos, nuestro contexto, nuestro modo de hablar, de expresarnos, nuestra historia compartida como lo hacemos con nuestro hermano, por ejemplo. Entonces también tenemos que salvar esa distancia para entender mejor los textos, ¿no? De manera que la cuestión es más compleja y el asunto se vuelve un poco peligroso. Imagínense, estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, que saben que lo escribió Lucas, ¿no? Es como el segundo tomo del Evangelio de Lucas. Y acá en los Hechos nosotros nos hacemos una idea de este Lucas que está narrando toda esta historia, con Pablo, con Bernabé, con los diferentes personajes. Y nosotros, obviamente, nos empezamos a hacer un cuadro de quién es ese Lucas. Más o menos su edad, su manera de ser, sus actitudes, su carácter. Pero también, si no tenemos un estudio del contexto, de qué es lo que hay detrás del libro, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles, que como saben narran las primeras décadas de la historia de los primeros apóstoles del cristianismo, podemos imaginarnos un personaje irreal, ficticio, que nosotros nos representamos en nuestra cabecita, pero no es el real. Imagínense lo que pasa con Jesús, si no pensamos, si no nos damos cuenta del contexto. Obviamente todos tenemos nuestra imagen de Jesús, que surgen de los evangelios. Peor todavía con Jesús, porque también nosotros nos representamos de Jesús nuestras propias imágenes. No digo que estén equivocadas, digo que tenemos que purificarla. Y purificarla significa saber que tampoco Jesús en su vida temporal compartió nuestra historia, nuestros códigos, nuestros contextos. Eran otros sus oyentes, eran pescadores, labradores, gente humilde. Por eso las parábolas. Bueno, todo eso tenemos que salvar, esa distancia que nos ubica entre nosotros y el texto, con el estudio, con la profundización, para después poder hacer que el texto verdaderamente nos diga, nos hable de una manera más clara. Entonces, esto es la primera paso, ¿no? El primer paso para tratar entonces de salvar esa distancia, de darnos cuenta que no estamos simplemente leyendo el email de alguien que conocemos,
A Jesús lo conocemos, pero lo conocemos porque por su gracia, por su presencia, porque leemos la palabra seguramente también, sí, pero en los sermones los sacerdotes también nos la interpretan. Tenemos que tener nuestra lectura, por supuesto, de los evangelios, tenemos que tenerla, pero tenemos que purificar esa imagen de Jesús, porque hay veces que no nos ubicamos en el contexto y terminamos haciendo que el Evangelio nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Por eso, repito, es tan importante estudiar mínimamente la Biblia en general y los Evangelios en particular. Pero bueno, ahora estamos empezando con el Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son entonces estas herramientas que tienen los especialistas para ubicarnos mejor en ese contexto histórico, entenderlo mejor? Bueno, por un lado la historia. Dijimos que no es un libro de historia, pero la historia nos sirve muchísimo. La historia de los pueblos vecinos, la historia del mismo Israel. Como decíamos, no es lo mismo un judío que está redactando algo en el exilio que en la época de Salomón. De ahí nos sirve la historia. Entonces tenemos que saber la historia, la experiencia vital que están digamos, procesando esos judíos concretos en ese momento concreto y el redactor sagrado. La arqueología también es muy importante. La arqueología nos muestra también la situación de los pueblos vecinos, cuál era su cultura, cuáles eran sus mitos. Con la arqueología desenterramos cosas que nos sirven mucho para entender mejor el trasfondo desde el cual se plasmaron los diferentes relatos. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, un breve ejemplo, por qué el Génesis 1 habla de un mar infinito. Es un muy pequeño ejemplo, ¿no? Habla de un mar infinito, de oscuro, tenebroso. ¿Por qué es este escenario? Bueno, la historia y la arqueología nos sirve a eso. Porque descubrimos que los babilonios tenían mitos donde la creación, si se puede llamar de esa manera, era la lucha entre monstruos marinos. Entonces esos monstruos marinos luchaban entre sí y con esa lucha se iban creando las diferentes realidades. Fíjense cómo, gracias a la arqueología, nos dimos cuenta que el redactor sagrado de ese momento del exilio evangelizó ese mito. Está en el mismo escenario, ese mar oscuro, tenebroso, pero Dios soberanamente es el que convoca las cosas con su palabra. No hay ninguna lucha entre monstruos, sino que Dios es el Señor. Toma ese mismo escenario, pero muestra a ese israelita en el exilio que Dios es el que convoca todo con su palabra, que no hay ninguna oposición a esa voluntad de Dios que se plasma en la creación, cuando separa lo mojado de lo seco, y después en esa nueva creación que es el éxodo, que separa las aguas. Todo esto nos damos cuenta sabiendo que es la tradición sacerdotal que lo narra, pero también sabiendo estos mitos anteriores babilónicos. Nos sirve mucho más, porque ahí nos damos cuenta que el autor está evangelizando, que el autor está dando un mensaje de esperanza a ese pueblo. Está diciendo que Dios es el Señor y que no se ha olvidado de su alianza. Que así como separó lo mojado de lo seco para que el pueblo tuviera su primer éxodo, así también desde el primer momento, desde la creación, es el Señor, no hay monstruos, y separa lo mojado de lo seco para producir ahí el hogar del hombre. No se olvidó de Dios de su criatura. Entonces, todo esto lo sabemos con el análisis histórico, crítico se llama. Y por supuesto la exégesis, esta palabra medio complicada, que significa interpretación, el arte de extraer del texto su significado, usando esta caja de herramientas.
El género literario, o sea, no solamente la historia, la arqueología, el género literario que está usando. Ya dijimos que hay muchos géneros literarios que se usan acá. La situación de los pueblos vecinos, las expresiones, ver en el original, en este caso en hebreo, hay textos en arameo también, pero en el Antiguo Testamento está casi todo escrito en hebreo, algunas partes en arameo y otras pocas en griego. Analizar esas palabras, esas expresiones, ponerlas en contexto, ver la historia, ver dónde se repiten, con qué sentido. Y cuáles son los destinatarios, es muy importante. ¿Quiénes son los oyentes de esa palabra concreta? ¿Cuáles son las preguntas que ese oyente concreto se está haciendo y por qué se redacta lo que se redacta en ese momento? ¿Ven? Son todas cuestiones, es una caja de herramientas que se usa para analizar desde afuera ese texto. Pero hay una segunda, ¿estamos bien? Sí, más o menos estamos bien. Hay una segunda manera de abordar el texto. Por un lado, entonces, tenemos este método que se llama histórico-crítico, es una manera de mencionar técnica, este método donde vimos toda esta caja de herramientas. Antes de entrar en esta segunda parte, ¿hay alguna pregunta? No, yo estoy como tomando cositas que estás diciendo vos y las estoy comentando. Así bien. que... Genial. ¿Y alguna repercusión? Todavía no. No, parece que se saben todo y no tienen preguntas todavía. Así que están pasando, se creen muy vivos ustedes. No, está bien. Bueno, no después... es obligatorio preguntar tampoco. Espero que juntos podamos darnos cuenta de la importancia de estudiar la Biblia, de eso se trata. Bueno, al final del mini curso van a sacar una hoja. Saquen una hoja. No, ¿por qué al final? Perdón, ¿por qué al final del mini curso? ¿Y por qué yo no puedo ahora en este momento hacerlo? Porque recién estamos empezando, no seas tan malo. No, bueno, voy a darle un tiempo, un chance, digamos, como se dice hoy en día. Está bien, vamos a... Pero ojo, los voy a estar... Y los jueves, vamos a preparar algo parecido. Pero bueno, como yo no soy el dueño de este espacio, Jorge, ya después le diré, Jorge, hacele sacar una hoja. Bueno, decíamos que hay un segundo método. Un segundo método, además, es esta caja de herramientas que aborda el texto desde afuera con todas estas disciplinas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había como una frase incomprensible en el email de nuestro hermano? Que no podemos entender el significado usando lo que sabemos de él, o sea, nuestra historia compartida, las expresiones. Hay un segundo método que surgió hace poco con una nueva disciplina que surgió a comienzos del siglo XX que se llama la semiótica, así es su nombre, que trata porque cuando uno se comunica, en el fondo lo que está haciendo es intercambiando signos, ¿no? Signos que es el lenguaje, la escritura son signos, ¿no? Entonces esta disciplina, la semiótica, que les digo es bastante compleja, no lo vamos a estudiar ahora, pero trata de eso, de cómo nos comunicamos entre nosotros, cómo producimos esos signos, cómo funcionan esos signos. Viene del griego semeia, que significa semilla, signo, semiótica. Bueno, lo que nos interesa en este momento es que también hay un modo de entender el texto, de estudiar el texto, que es internamente. Y tal vez este modo me pueda esclarecer esta frase incomprensible de mi hermano. Puede ser, ¿no? Entonces, es una manera interna. ¿Cuál es la gran diferencia? Antes, con el método histórico-crítico, nos salíamos del texto y usábamos un montón de disciplinas para tratar de entender mejor en el contexto. Ahora nos olvidamos de todas esas herramientas. Nos metemos en el mismo texto y nos olvidamos de los destinatarios, nos olvidamos del autor, nos olvidamos de todo, salvo el mismo texto, a ver lo que el texto nos dice. Ya les voy a poner un ejemplo concreto muy sencillito. Pero lo que nos interesa es estudiar el texto en sí mismo sin interesarnos la época. Ojo,
Tiene que complementarse con el otro, si no es una locura esto, obviamente, pero tal vez esto nos aporte una nueva luz para entender desde otra perspectiva el texto. Entonces, lo que vamos a ver es, digamos, una manera de abordar de manera diferente el texto, ¿no? Imagínense el ejemplo de los primeros capítulos del Génesis, ¿se acuerdan? Desde el Génesis 2, Génesis 3, Génesis 4, que narran el drama de Adán y Eva y después de Caín y Abel. Nos ubicamos primero en la creación de Adán y Eva, el pecado original y después cómo Caín mata a Abel. Son todos capítulos que son de la misma tradición, que es la tradición yavista, se llama tradición yavista. Ahora bien, dijimos que no nos íbamos a meter en el contexto, ahora lo estoy haciendo. Nos vamos a meter, una vez presentado este texto, el contexto, mejor dicho, vamos a meter en el texto y nos vamos a olvidar de todo esto. No vamos a olvidar de la tradición, no vamos a olvidar que fue escrito en el siglo X, no vamos a olvidar, antes de Cristo, ¿no? Nos vamos a olvidar de todo esto y vamos a ver el texto en un ejemplo muy concreto, muy sencillo, muy sencillo. Cuando empezamos a leer la historia de Adán y Eva y después la historia de Caín y Abel, usando este método interno, estructural, nos damos cuenta de conceptos que se repiten. Concretamente el concepto de tierra. La palabra tierra, la expresión tierra aparece primero, Adán fue creado del polvo, de la arcilla de la tierra, ¿no? Antes de eso, la creación es un oasis en medio de un desierto, la tierra. Esta tierra, después del pecado original, va a quedar maldita por el pecado. Adán, que fue moldeado de tierra, y esta tierra que queda maldita. Ambos son expulsados de esta tierra que ha quedado maldita. Otra vez más, el concepto de la tierra maldita. Y trabajarás la tierra con el sudor de tu frente. Ese es el castigo a Adán. Una vez más, la palabra tierra. Fíjense Caín y Abel. Abel es pastor de ovejas. Caín es agricultor, referencia de la tierra. Ya saben que presentan ambos ofrendas, unas son propicias, unas son aceptadas y las de Caín, no sé, las de Abel son aceptadas, las de Caín no. Hay una especie de envidia entre los hermanos y Caín mata a Abel. Ahora bien, al matar a Abel, dice Dios que la sangre de este clama desde el suelo, desde la tierra. Una vez más, la tierra maldita. Este clamor de la tierra que queda maldita por la sangre inocente derramada. Fíjense, acá no estoy pensando en tradiciones, en destinatarios, estoy fijándome en el texto y en estas palabritas que se repiten a lo largo de estos capítulos, de estos 3 capítulos, Génesis 2, Génesis 3 y Génesis 4. Palabras que se repiten, tierra y maldita. Y se repiten mucho, da que pensar, ¿no? Porque incluso Caín es expulsado lejos de este suelo. Y además, el castigo que se le da es peor que el castigo que se le da a Adán, porque dice que cuando cultives este suelo, no te va a dar fruto. Una vez más, porque la tierra está maldita para Caín. Está especialmente maldita, más maldita que para Adán. Que Adán tiene que esforzarse y le va a dar fruto, pero Caín peor todavía, no le va a dar fruto. Una vez más, la tierra está maldita, la sangre inocente derramada. Y por último, el castigo es que va a errar a través de toda la tierra, de todo el mundo. Entonces, fíjense, acá hay paralelismos, hay contraposiciones entre estas dos palabritas. Tierra o suelo y maldito. El análisis estructural muestra estos elementos, cómo se oponen, cómo aparecen, pero acá una vez más
salimos del texto y nos metemos en el contexto. Y esto que había parecido extraño por el análisis interno cobra nuevo sentido. ¿Por qué? Ahora, de vuelta, vamos entonces a complementarlo con el análisis histórico-crítico. ¿Y qué nos damos cuenta? ¿Qué nos dice la arqueología? ¿Qué nos dice la historia? Para tratar de entender estas palabritas complicadas que descubrió el análisis interno. Fíjense que hacía relativamente poco los israelitas, después de esa larga peregrinación por el desierto, se habían establecido, se habían hecho sedentarios, la tierra de Canaán, la media luna fértil. Y ahí están sujetos a una gran tentación al hacerse sedentarios. Ya no son pastores, Abel, ahora son agricultores, Caín. ¿Por qué? Porque dependen de la tierra, dependen del suelo, dependen de las cosechas. Esas cosechas tienen que serle propicias y tienen la tentación concreta, histórica, lo sabemos por los mitos, lo sabemos por la historia, de adorar a un dios llamado Baal, que es el dios cananeo. Y qué casualidad, este dios cananeo exigía sacrificios humanos para que la tierra fuera propicia. Exigía derramar sangre inocente sobre la tierra para que esta tierra sea fértil. ¿Le suena esto con la historia de Caín y Abel y de primero de Adán y Eva? ¿Se dan cuenta? Es decir, aquí estamos, a través de este contexto histórico, mostrando cómo Caín encarna esta caída en la tentación de idolatría, sacrificando sangre inocente porque era agricultor y quería que las ofrendas, las cosechas y la ofrenda después a Dios le fuera propicia. Pero qué raro, Dios no lo acepta. ¿Por qué no lo acepta? Y posiblemente porque se la ofrendó a Baal y cayó en la idolatría, y por eso la sangre inocente, y por eso el pecado, este primer pecado de los israelitas. ¿Se entiende esto? Sí, por favor. Coca dice, no, Sofi, es que estamos boquiabiertos con las explicaciones de Claudio, nos dejó mudos. Bueno. Y ya estamos en hora y... Bueno, voy a cerrar, entonces voy a cerrar una parábola, tratando de resumir todo esto con una parábola, si se entendió. Imagínense que estoy escuchando con un amigo una pieza de Mozart, del gran Mozart, ¿no? Y cada uno proyecta sus sentimientos. A él le parece una pieza triste, a mí me parece alegre, me parece que levanta el ánimo. Fíjense cómo aplicamos los dos métodos. El análisis estructural interno, ¿qué es lo que hace? Tomamos la partitura, tratamos de ver los movimientos, cómo entran cada instrumento a tocar, y tratamos de darnos cuenta en esa lógica mejor cuál es la estructura interna de esa sinfonía para entenderla más, qué es lo que nos quiso transmitir el autor con ese contrapunto de movimientos, de instrumentos que entran y salen. Pero hay otra manera de entenderlo, que es complementario, que es el método histórico crítico, que es después dejar la partitura y estudiar la vida de Mozart y ver cómo fue el contexto concreto que lo llevó en ese momento a escribir esa sinfonía, quién se la pedía, cuál era su situación. Salimos una vez más del texto para entender mejor esos movimientos internos de la sinfonía. Entonces, complementando ambos, podemos entender mucho mejor lo que quiso transmitir Mozart en esta sinfonía. De la misma manera pasa con la Biblia. Imagínense esto, ¿no? Dios no nos inspiró a los redactores sagrados a la Biblia para que la estudiemos en última instancia. La inspiró para que primero la comprendamos, pero también la vivamos, la celebremos, la compartamos. Pero para hacer eso hay que entenderla mejor. Hay que estudiarla mejor. No puede terminar en un estudio
Como los amigos, después de entender mejor la sinfonía, la escuchan por segunda vez y se sientan a disfrutarla, así también nosotros. Después de entender mejor con el análisis interno y con el análisis externo qué es lo que quiso Mozart transmitir, la saboreamos mejor la palabra de Dios. De eso se trata. Siempre tiene que terminar en saborear mejor esa palabra, aplicarla mejor a nuestra vida, en nuestra comunidad, celebrarla mejor. Pero para eso necesitamos entender mejor la partitura y la vida de Mozart para usar esa analogía. Así que bueno, yo quiero creer la tesis de Coca, que no hubo preguntas porque estuvieron escuchando, pero bueno. Les creemos. Digamos, preferimos creer eso y no que están todos cabeceando. Así que bueno, como moraleja, es una invitación y que va después a seguir Jorge el próximo sábado para seguir profundizando en la Biblia, seguir profundizando para después saborearla mucho mejor.